Muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos que nos acompañan. Gracias a Dios que nos permite estar reunidos para continuar con esta serie de predicaciones que hemos titulado La salvación que Dios ofrece. En nuestro mensaje anterior estuvimos meditando en el valor que tiene la salvación que Dios ofrece. Todos los hombres, sean cristianos o no, deben meditar muy seriamente con respecto a su actitud ante tan grande bendición. El cristiano tiene la responsabilidad de vivir conforme a las exigencias mismas que están implicadas en la nueva vida que ha recibido de parte de Dios. Tiene una gran responsabilidad. Ahora él puede gozarse de la esperanza que el Evangelio le ha dado. Puede gozarse con la promesa de amor que el Señor le ha dado para la eternidad. El que no es cristiano también adquiere una responsabilidad muy seria ante la salvación que Dios ofrece. Si se pierde en el infierno, no podrá acusar a Dios de no haberle amado y de no haber hecho incluso un gran sacrificio para su salvación. Toca pues al que no es cristiano aprovechar la oportunidad que Dios le concede para beneficiarse de esta salvación tan grande. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10 en el versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y en esta ocasión quiero que notemos dos palabras. El apóstol Pablo dice: todo aquel. Esas son las palabras que hoy vamos a estar meditando. ¿Y por qué son importantes estas palabras? Son dos palabras que parecen simples, dos palabras que parece que no tienen importancia, pero que son dos palabras que el Espíritu Santo reveló a Pedro en esta declaración tan importante, reveló al apóstol Pablo, reveló a Juan, reveló a todos los escritores de la Biblia. Porque estas dos palabras tienen un mensaje que es conciso en toda la Biblia. Lo repite toda la Biblia, tanto en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en las epístolas, en toda la Biblia. ¿Y de qué se trata ese mensaje? Bueno, estas palabras nos dicen que la salvación que Dios ofrece es universal. La salvación que Dios ofrece es universal. El ofrecimiento es universal. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y por qué razón la salvación que Dios ofrece es universal? La salvación que Dios ofrece es universal porque Dios no hace acepción de personas. Pablo escribió todo aquel indicando que la salvación es universal. Y esto es importante, mis estimados hermanos y amigos, porque algunos predicadores, algunos teólogos, algunos movimientos religiosos, algunas iglesias enseñan que la salvación que Dios ofrece no es universal. Estos predicadores dicen algo distinto a lo que Dios dice. ¿Qué es lo que nos explican ellos? Algunos predicadores están enseñando que Dios, desde antes de la fundación del mundo, eligió con nombres y apellidos a cierto número de personas para ser salvos, y al resto lo dejó para la condenación. Eso quiere decir entonces que la salvación no es universal. Y eso significa también que si usted no es de los elegidos a la salvación, entonces usted se perderá eternamente. No tiene ninguna esperanza. Usted puede hacer toda clase de bien. Usted puede leer la Biblia toda completa. Usted puede arrepentirse de sus pecados. Usted puede vivir de una manera piadosa y recta delante de Dios. Pero si usted no es parte de los elegidos, entonces finalmente caerá, tropezará y terminará en el infierno. No lo puede evitar. Pero si usted es parte de los elegidos, aunque usted viva de una manera impía,
y perversa, finalmente no podrá resistir la gracia de Dios y vendrá a la gloria. Entonces ellos están diciendo que Dios, desde antes de la fundación del mundo, eligió arbitrariamente a un grupo de personas con nombres y apellidos para salvarlos. Eso entonces indica que la salvación no es universal. Dios no lo ofrece a todo el mundo. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario, porque Pablo dice ahí en Romanos 10:13, para que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cualquier persona puede tener la esperanza de ser salvo de la condenación eterna. La Biblia dice en Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35. Vea cómo el apóstol Pedro va a decir la misma verdad que dijo el apóstol Pablo. Hechos capítulo 10, versículos 34 y 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Lo que Pedro comprende es lo que muchos licenciados y doctores en teología no comprenden. Lo que Pedro entiende es lo que muchos no quieren entender. No comprenden que Dios no hace acepción de personas. No comprenden que Dios se agrada de cualquiera que le teme y hace justicia. Los teólogos, los doctores, los licenciados, los encumbrados en el mundo religioso no entienden eso. Pero Pedro lo entendió, el apóstol Pablo lo entendió y dijo: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dios no hace acepción de personas. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice ahí la escritura, fíjese bien, vamos a leer con cuidado lo que dice aquí Pablo. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, fíjese lo que dice ahí: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, no por estar fuera de los elegidos, no por ser parte de un grupo privilegiado, sino por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué cosa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando una persona tiene un corazón duro y no se arrepiente de sus pecados? Bueno, dice el apóstol Pablo: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estas palabras son tremendas porque el juicio de Dios es justo. Mientras que el juicio que muchos predicadores están enseñando es que el juicio de Dios no es justo. El Dios de muchos predicadores es un Dios injusto. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Dios, desde antes de la fundación del mundo, escogió a unos para salvación y a otros sencillamente los dejó, los abandonó para que se pierdan. ¿Es justo eso? ¿Es justo condenar a alguien que no existe? ¿Es justo condenar a alguien que no ha cometido un pecado? ¿Es justo dejar a personas, crearlas y dejarlas ahí para que sean condenadas? No es justo, mis estimados, no es justo. Sin embargo, la Biblia dice aquí que vendrá el justo juicio de Dios. El juicio de Dios es justo. Y Él va a pagar a cada hombre según sea su obra. Si usted no se arrepiente de sus pecados y sigue con su corazón duro, entonces está atesorando ira para el día del juicio. Pero si usted se arrepiente hoy, si usted rinde su corazón a Dios, si usted confiesa sus pecados, si usted obedece el evangelio, entonces usted alcanza misericordia, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, si seguimos leyendo las palabras, dice ahí en el versículo 6. Dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Esa expresión es interesante. Conforme a sus obras. Interesante, porque esas palabras chocan con el evangelio que predican la mayoría de iglesias allá afuera. Hay muchas iglesias por todas partes.
Hay bautistas, metodistas, pentecostales, carismáticos, presbiterianos, testigos contra Jehová, un gran número de grupos por todas partes, y todos dicen que las obras no tienen nada que ver con la salvación. ¿Usted ha oído ese mensaje? Sin duda que sí, porque es un evangelio popular. Toda la gente anda gritando allá afuera, los predicadores gritan por todas partes, los folletos dicen, las obras no tienen nada que ver. Las obras no tienen nada que ver. ¿Y sabe por qué dicen eso? Porque Dios ya te eligió desde antes de la fundación del mundo, así que no importa lo que hagas. Pero ¿qué dice la Biblia ahí? ¿Qué dice la Biblia? El cual pagará a cada uno conforme a qué cosa, conforme a sus obras. Hay que subrayarlo bien, conforme a sus obras. No es por ser elegidos o rechazados previamente, sino de acuerdo a sus obras. Yo prefiero creerle a Pablo. Yo prefiero creerle a Pablo que creerle al doctor en teología, que creer el libro de teología sistemática, que creer al credo bautista, que creerle al credo metodista, que creerle al credo presbiteriano. Yo prefiero volver a la Biblia y darme cuenta que Dios va a juzgar a cada uno conforme a sus obras. ¿Y qué reciben conforme a sus obras? Versículo 7. Vida eterna. Ahí está, es lo que estamos buscando. Vida eterna, ¿a quiénes? A los que fueron elegidos. ¿Dice eso Pablo? Pablo está diciendo, Él va a dar vida eterna a los que fueron elegidos arbitrariamente antes de la fundación del mundo. Pablo no dice eso. Pablo dice, vida eterna, ¿a quiénes? A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Quiénes van a obtener vida eterna? ¿Los elegidos? No, los que perseverando en bien hacer. ¿Ven? Los que obran. Los que están perseverando en bien hacer, los que hacen la voluntad de Dios, ellos van a recibir vida eterna. Los que quiere decir cualquier persona. Cualquier persona, si usted persevera en bien hacer, usted va a obtener vida eterna. Si usted persevera en bien hacer, usted va a obtener vida eterna. Cualquier persona, dice Pablo. Y luego dice, si seguimos leyendo las palabras del apóstol, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ahí es lo que yo no quiero. Eso es lo que yo no quiero. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Quiénes van a recibir ira y enojo? ¿Quiénes van a sufrir la ira de Dios? Los que son contenciosos y no obedecen. No se sujetan ¿a qué? A la verdad. Para no sufrir la condenación eterna, debo ser manso a la palabra de Dios. Debo ser manso a la revelación bíblica. Debo sujetarme a la verdad. Entonces, vea qué grande es la palabra, qué hermosa es la sabiduría de Dios. De manera clara y sencilla nos está revelando quiénes pueden ser salvos y quiénes no. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Por qué van a recibir tribulación y angustia? Porque hacen lo malo. Pero ¿qué dice? Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. A todo el que hace lo bueno. Hay que hacer lo bueno. Hay que hacer la voluntad de Dios para ser salvo. ¿Por qué? Porque Dios quiere. Dios quiere algo. Mucha gente me pregunta, ¿usted conoce la voluntad de Dios? Sí, Señor. Conozco la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere con respecto a la salvación de los hombres? ¿Qué es lo que Dios quiere? La Biblia da la respuesta en 1 Timoteo capítulo 2 en el versículo 4. Ahí vemos lo que Dios quiere. ¿Cuál es el deseo de Dios con respecto a la salvación? Los teólogos dicen que Dios desea salvar solamente a unos cuantos. Eso es lo que dicen los teólogos. Ellos hablan por Dios. Ellos no hablan la palabra de Dios, sino que ellos hablan por Dios y dicen que Dios quiere, que Dios desea salvar a unos cuantos que Él eligió previamente. Pero vamos a ver qué dice Dios. Volvamos a la Biblia. Volvamos a su palabra y veamos qué es lo que Él quiere. Dice 1 Timoteo capítulo 2 en el versículo 4. Allí encontramos lo que Dios quiere con respecto a la salvación.
El texto dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere? Quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Ven? Él ve a la humanidad y ¿qué quiere? Ve a la humanidad y ¿qué quiere? Quiere salvarlos a todos. Lo ve a usted y quiere que usted sea salvo. Lo ve a usted y quiere que usted sea salvo. Ve a nuestro vecino y Dios quiere que el vecino sea salvo. Ve a la prostituta y Dios quiere que la prostituta sea salva. Ve al drogadicto, al borracho, al alcohólico, al mujeriego, al perverso, al idólatra. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Pero los teólogos dicen que no, que Dios quiere solamente salvar a algunos cuantos. El texto es claro, mis estimados. Usted no tiene que leerlo ni siquiera en su lengua original, porque está claro, no necesita comentarios bíblicos, no necesita que alguien le explique. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos quiere salvar? Todos, dice. El calvinismo dice que no quiere, pero Dios dice que sí quiere salvar a todos. El calvinismo dice solo algunos. ¿Pero qué dice Dios? Dios quiere que todos sean salvos. Yo por eso no soy calvinista. Por eso no soy bautista, ni metodista, ni presbiteriano. Porque ellos dicen que Dios quiere salvar solamente a algunos. Yo prefiero ser solamente cristiano y respetar lo que dice Dios. Y Dios dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo prefiero hacer lo que Dios quiere que hacer lo que la teología quiere, que hacer lo que el credo quiere, que hacer lo que la denominación quiere, porque eso no es lo que Dios quiere. Así que, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a creer lo que Dios quiere o van a creer lo que la denominación quiere? Yo prefiero hacer lo que Dios quiere. Ese es el camino correcto. La salvación que Dios ofrece es universal, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación que Dios ofrece es universal, porque el pecado es un problema universal. Por eso Dios quiere salvarlos a todos, porque el pecado es un problema universal. La Escritura dice en Romanos capítulo 3, en el versículo 23. Romanos capítulo 3 en el versículo 23. Dice ahí la Escritura que por cuanto todos pecaron, ¿cuántos? Todos pecaron, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora lo que me interesa es ¿cuántos pecaron? ¿Pecaron? Todos, dice ahí. ¿Es lo que dice? Es exactamente lo que dice. ¿Yo qué voy a decir cuando alguien me diga cuántos pecaron? Yo voy a dar una respuesta bíblica. Si alguien me dice, oiga, ¿cuántos pecaron? Todos pecaron, es lo que ahí dice. Todos pecaron. No hay nadie en el mundo que pueda declararse inocente. Nadie en el mundo puede declararse inocente. Nadie en el mundo puede decir yo no soy un pecador. Aunque hay gente que pretende eso. Hay gente que dice yo no le robo a nadie. Yo no he matado a nadie. Yo soy una persona decente. Soy una persona con clase. Soy una persona estudiada. Soy una persona educada. Y yo siempre les digo, sin duda alguna, que usted es una persona decente, educada, pero usted es un pecador educado. Pero no, sigue siendo un pecador. Usted es un pecador de la clase alta. Sí, usted está en la clase alta y come en los mejores restaurantes, o trae unas buenas camionetas, o trae una buena ropa, pero no dejará de ser un pecador bien vestido. Todos pecaron, dice. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos están destituidos? Todos están destituidos. Este es un gran problema. Este es un gran problema. Los gobiernos humanos y diversas instituciones civiles se esfuerzan por atender grandes problemas humanos como la alimentación, la pobreza, el desempleo, las injusticias sociales, pero lo que nadie puede remediar en este mundo es el problema del pecado. Nadie, ningún político se dedica a tratar ese asunto. Ninguno. Ni tampoco la medicina. Ellos no se ocupan de ese asunto. Ellos podrán estar investigando acerca de las enfermedades, pero ninguno investiga de cómo remediar el problema del pecado.
ni tampoco las leyes, ni ninguna ciencia, ninguna. Nadie. ¿Por qué? Porque en la tierra nadie puede con el problema del pecado. Ahora quizá usted diga, hermano, pero es que ¿cómo van a atender el asunto del pecado si esas cosas son espirituales? Claro que son espirituales, pero el problema no es ese. El problema es el resultado de eso. Porque dice que están destituidos de la gloria de Dios. ¿No les preocupa eso? ¿No les preocupa estar destituidos de la gloria de Dios? ¿Será que no les interesa la gloria? No les creo. Yo no creo. Cuando alguien me dice a mí no me interesa el cielo, yo no le creo. Porque precisamente cuando la muerte se presenta, cuando están a punto de partir de este mundo, entonces se llenan de temor, se llenan de miedo y de terror, porque saben que morirán sin Dios y sin esperanza. Así que el pecado que está en ellos los mantiene fuera, los mantiene separados de Dios, los mantiene destituidos de la gloria de Dios, y ese es un problema universal. Ahora fíjese lo que dice el versículo 9. La escritura dice que todos están bajo pecado, dice el versículo 9. Y sigue diciendo, no hay justo ni aun uno. ¿Cuántos? No hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Nadie puede decir yo soy justo. No hay quien entienda. Nadie puede decir que entiende. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Fíjense cómo el pecado afecta al ser humano. Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿A usted le sorprende que haya tanto criminal en las calles? ¿A usted le sorprende que los periódicos hablen de tanto asesinato, de tanta muerte? Mueren niños, mueren jóvenes, mueren ancianos, los asesinan de una manera vil y terrible. ¿Sabe por qué? Porque ese es un problema del pecado. Sus pies se apresuran para derramar sangre. A mí no me sorprende la violencia que hay. A mí no me sorprende la injusticia que hay en el mundo. A mí no me sorprende que la gente se esté matando allá afuera, que haya tantos adúlteros, que haya tanto fornicario, que haya tanta droga por todas partes. ¿Por qué? Porque el pecado está por todos lados. El problema del pecado es un problema universal. Y si es un problema grave, si es un problema universal, entonces solamente Dios puede ayudarnos. Porque el pecado no solamente nos afecta en lo espiritual, sino también en nuestra vida aquí en la tierra. El pecado tiene un producto dañino para nuestra vida. Los efectos en el cuerpo son terribles. El pecado es espiritual, pero tiene efectos en el cuerpo. Tiene efectos. ¿Usted recuerda a Adán y Eva? Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y ellos no conocían la muerte. Ellos no conocían la muerte física. Pero cuando desobedecieron a Dios y cometieron pecado, entonces la muerte vino a ellos. Dios le dijo, del polvo fuiste tomado, ¿y a dónde volverás? Al polvo volverás. ¿Ven cómo el pecado afecta también el cuerpo? El pecado afecta también el cuerpo. El pecado afecta nuestra psicología, afecta nuestra mente. Como personas físicas también somos espirituales y daña también nuestra mente. Nuestra mente es afectada. O usted me dirá que Caín estaba muy sano de mente cuando mató a su hermano. Estaba muy sano de mente él. Pensó cosas hermosas y piadosas acerca de su hermano. No, un día se llenó de orgullo, se llenó de odio contra su hermano y de manera hipócrita le dijo: hermano, vamos a pasear al campo. Lo sedujo. Le habló con amor, le habló con mucha tranquilidad, se veía pacífico, tranquilo. Nadie podría pensar que ese día él iba a matar a su hermano, nadie. Y entonces le dijo: vamos al campo, y cuando lo llevó lejos, lo suficientemente lejos, de pronto su aspecto cambió, y entonces su cuerpo se tensó y se llenó de ira y se fue sobre su hermano, lo mató, y lo mató de una manera dramática.
Fue un baño de sangre. La sangre de su hermano estaba por todas partes. Afectó su cerebro, afectó su psicología. Sin duda alguna, cuando terminó y vio la sangre, dije, ¿qué he hecho? Pero era demasiado tarde para él, porque el pecado afecta a nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestra mente. La gente se enferma con el pecado. Es un gran problema para todos. Dice la Biblia en Génesis, capítulo 6, en el versículo 5. Ahí está claro lo que estoy diciendo. Ahí está claro. Génesis capítulo 6, en el versículo 5. Dice ahí la Biblia que en estos tiempos la maldad, ¿qué cosa? La maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio, todo propósito, toda intención, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Se fija? El pecado está en el corazón del hombre y el efecto es dañar la creación, dañar a sus seres queridos, dañar a la gente. El ambiente era terrible. El ambiente en los días de Noé no era nada diferente al nuestro. Había depravación por todas partes, violencia, injusticias. Como en nuestros días hay tanto peligro y maldad por todas partes, asimismo en los días de Noé había mucho peligro y maldad por todos lados. ¿Por qué? Por causa del pecado. Es fácil entender. Hay gente que dice, yo no creo que existe el pecado. Bueno, pero ¿qué no está viendo? ¿Qué no está viendo cómo está la sociedad? Está la sociedad así por causa del pecado. Es exactamente lo que estoy diciendo, porque es exactamente lo que enseña la Biblia. Ahora la escritura dice en Isaías, en el capítulo 59, en los versículos 1 y 2. Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios no está manco. El enfermo no es Dios. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios no está manco. Ni se ha agravado su oído para oír. Dios no está sordo. Dios está sano. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Dios no salva a la humanidad? ¿Por qué Dios no los rescata? ¿Por qué su oído no escucha? Porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mis hermanos, nuestro pecado es tan dañino que no solamente afecta a nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestras almas, sino que también afecta al mismo Dios. Cuando Dios ve al hombre lleno de pecado y de maldad y de impureza en la tierra, dice la Biblia que le duele su corazón. Con el pecado no solamente dañamos a nuestros hijos, con el pecado no solamente dañamos a nuestro prójimo, sino que con el pecado también dañamos a Dios. Y tanto lo dañamos que se provoca un sentimiento de rechazo en Dios. Dice que por nuestras iniquidades hay una división. Hay una pared entre nosotros y Dios. Ahora somos enemigos de Dios. Él nos creó para tener comunión. Él quería tener comunión con nosotros. Quería cuidarnos, quería bendecirnos, quería llenarnos de toda delicia aquí en la tierra. Pero por causa del pecado, Él se ha alejado de nosotros. No es que Dios sea malo. No, Dios no es malo. Dios no es malo ni es injusto. Nuestros pecados han sacado a Dios de la tierra. Entonces fíjese, el problema del pecado es un problema universal. Y dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10, el efecto final del pecado. El efecto final. Si usted es un pecador, si usted está aquí y vino aquí muerto en sus delitos y pecados, vea lo que provoca el pecado en su vida y mire lo que va a provocar en su futuro. Porque el pecado no solamente ha dañado nuestro pasado y daña nuestro presente, sino también daña nuestro futuro. Y ya la Biblia dice lo que va a pasar.
Dice 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está su futuro. Usted que vino aquí muerto en sus pecados, usted no heredará el reino de Dios por causa del pecado. No es que Dios no quiere estar con usted, no es que Dios no lo quiere en la gloria, pero sus pecados han hecho división, han hecho un conflicto, han hecho un problema grande que le costará a usted estar la eternidad sin Dios. Según esta escritura que hemos leído, el pecado convierte a mujeres y hombres en injustos. Ahí dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué pasa con los injustos? No heredarán el reino de Dios. En otras palabras, los que no heredarán el reino de Dios son injustos. Y dice la Biblia enseguida que los afeminados, los mentirosos, los fornicarios, los adúlteros, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, ¿qué cosa? No heredarán el reino de Dios. Esto nos dice que el pecado nos convierte en personas injustas. Somos injustos, es decir, no hay rectitud en nuestras vidas. La injusticia significa no tener rectitud de vida. Somos injustos, estamos torcidos, chuecos, porque Dios no nos hizo para el pecado. Dios no nos hizo para el pecado, y cuando el pecado vino a nosotros, por nuestra propia voluntad torcimos nuestros caminos. Cada cual se apartó por su camino, dice la Biblia. Estamos torcidos, no hay rectitud en nuestro ser. Por eso, la salvación que Dios ofrece es universal, porque Dios quiere tener misericordia de todos. Y esto me lleva al siguiente punto. La salvación es universal porque el amor de Dios es universal. Y eso lo dice Juan 3:16, un texto que todo el mundo conoce. Ahí tenemos la palabra de Dios que dice en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es tan grande. Pero espérense un momento, ¿a quién amó? Eso es muy interesante. Porque de tal manera amó Dios a los elegidos. Juan Calvino tendría que decir ahí, de tal manera amó Dios a los elegidos. ¿Qué van a hacer los bautistas y los presbiterianos? ¿Qué van a hacer los metodistas y los pentecostales calvinistas? ¿Qué van a hacer con ese pasaje bíblico? ¿Qué han hecho? Ahí está en sus Biblias. Es una vergüenza que ellos crean una cosa y que la Biblia diga otra. Es una vergüenza que ellos anden diciendo por ahí, Dios salva solamente a los elegidos. Dios solamente murió por los elegidos. Dios solamente derramó su sangre por los elegidos. Dios estaba colgando en la cruz solamente por los elegidos. Pero Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios a quién? Al mundo. No dice solamente a los elegidos, sino al mundo. ¿A quién amó? Al mundo, correcto. Ahí no hay acepción de personas. Ahí dice que amó al mundo, no hay excepción. De tal manera los amó, ¿qué hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué dio a su Hijo unigénito? Lo dio para que sean salvos algunos, para que crean algunos. Para que todo aquel, las mismas palabras de Pablo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es universal. El amor de Dios es universal. Lo dio para todos. Cualquier persona que ha sido objeto del amor de Dios mostrado en el sacrificio de Cristo puede ser salvo de la perdición eterna. Entonces, dado que el amor de Dios es universal, entonces la salvación que Dios ofrece es universal. Ahora alguien dirá, espérese un momento. Algún calvinista dirá, espérese un momento.
Usted está torciendo Juan 3:16. Bueno, si no le gusta Juan 3:16, vamos a movernos a otro pasaje del mismo escritor, porque una manera de entender la Biblia es ver lo que dice el mismo escritor de lo que ha dicho, que nos explique qué fue lo que dijo. Bueno, nos movemos a la primera epístola de Juan, al capítulo 2, en el versículo 2. Vamos a ver qué dice Juan ahí. Vamos a ver si ya cambió de doctrina, vamos a ver si ya cambió de palabras, vamos a ver si ya se arrepintió de lo que escribió en el versículo 16, o si los calvinistas están equivocados. Dice primera Juan capítulo 2 en el versículo 2: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Fíjese bien lo que dice ahí. Este texto destruye totalmente esa doctrina perversa de que Cristo solamente murió por los elegidos. Ahí dice que Él, es decir, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, no solamente por los que ya somos salvos, no solamente por los que ya hemos recibido el perdón de pecados, sino también por los de todo el mundo. ¿Alguien podría decir la salvación es solo para los judíos? No, todo el mundo, no son solo los judíos. ¿Alguien podría decir la salvación es solo para los gentiles? No, porque los gentiles no son todo el mundo. ¿Qué significa? Que Cristo es la propiciación. ¿Qué significa eso? La propiciación. Habrá algunas personas aquí que digan, ¿y qué es propiciación? ¿Qué significa eso? La propiciación es un acto de misericordia. Eso es lo que significa propiciación, un acto de misericordia. Usted recuerda aquel hombre que estaba hincado de rodillas orando y dijo, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia, es lo que está diciendo. Sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia. Bueno, Cristo es la propiciación. Cristo es el acto de misericordia que Dios tuvo por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces noten esto, por favor. El significado básico de la propiciación es la de tener misericordia por alguien. En Hebreos capítulo 9, en el versículo 5, Hebreos capítulo 9, versículo 5, leemos del propiciatorio. El propiciatorio era la tapa o la cubierta del arca del pacto, donde se rociaba la sangre para expiar o cubrir los pecados del pueblo. El sumo sacerdote entraba una vez al año con la sangre de animales, y entonces aquel cuadro que estaba ahí, aquella tapa de una caja de madera, esa base era el propiciatorio. Y entonces el sacerdote rociaba la sangre ahí para expiar los pecados del pueblo. Y Cristo vino a hacer exactamente eso. Cristo vino a ser nuestro sumo sacerdote, pero también nuestro sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Él fue clavado en la cruz para ofrecerse a sí mismo. Y entonces entró al cielo mismo, no con sangre ajena, no con la sangre de animales, no con la sangre de becerros, sino con su propia sangre. Derramó su sangre para que la misericordia de Dios se derramase sobre nuestras vidas. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. En Ezequiel capítulo 18, en el versículo 32, es importante que usted entienda que nadie queda fuera del acto de misericordia de Dios. Nadie queda fuera. Si usted no recibe el perdón de sus pecados, es porque usted no quiere. Nadie queda fuera de la misericordia. Dios mandó a su Hijo a morir. ¿Por quién? Por usted. Dios mandó a su Hijo a morir por usted. Dios derramó la sangre en la cruz por usted. Así que si usted queda fuera, no es porque Dios quiera, sino porque usted no quiere. Dice Ezequiel capítulo 18 en el versículo 32, porque no quiero. Aquí nos dice algo que Dios no quiere. Ya leímos textos de lo que Dios quiere, y ahora aquí dice algo que Dios no quiere. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Qué es lo que Dios no quiere? Dios no quiere que usted muera. Dios no quiere que usted sea condenado. Mucha gente dice que Dios se deleita mandando gente al infierno.
Y Dios va a estar ahí en el juicio deleitándose de mandar gente al infierno. Espérese un momento, no hable por Dios. ¿A usted le gusta que otros hablen por usted? Bueno, entonces usted tampoco hable por Dios. Mejor vea lo que Dios dice. Y Dios dice, no quiero la muerte del que muere. Convertíos. Conviértanse. Dios les ofrece la salvación. Conviértanse y vivan. Cada día que pasa. Cada día que pasa, cada minuto que está corriendo, Dios quiere que usted se arrepienta. Dios quiere que usted sea salvo. Dios tiene paciencia. La palabra paciencia, es muy interesante esa palabra. Porque la palabra paciencia implica sufrimiento. La mejor ilustración de paciencia es cuando está uno debajo del agua y se aguanta la respiración. Aguanta la respiración y duele, eso duele. La paciencia implica sufrimiento, padecimiento. Y Dios dice en la Biblia que cada día que pasa es la manifestación de la paciencia de Dios. ¿Por qué siguen los cerros ahí? ¿Por qué siguen los árboles ahí? ¿Por qué todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación? No es que Dios se le haya olvidado que Él tenía que venir. No es que el Señor retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ahí está el deseo de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos quiere condenar Dios? ¿Cuántos quiere Dios condenar? Ninguno. Él no quiere condenar a ninguno. Los calvinistas dicen que Dios sí quiso condenar a mucha gente. Que Dios se levantó un día, hizo a los hombres y dijo: de todos los que voy a crear, de todos los que van a venir a la tierra, voy a salvar a estos y a estos no. ¡Ja! El apóstol Pedro dice algo diferente. El apóstol Pedro dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Él ha mostrado su amor al poner remedio al pecado. Él no solamente desea que ninguno perezca, sino que ha tomado acciones. No quiero que ninguno muera. No quiere que ninguno se condene. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar acciones. En Tito capítulo 2, en el versículo 1. Es muy importante esto porque tal vez algunos piensen o algunos han pensado que la salvación no es para ellos. Dicen: la salvación es para mí porque soy muy pecador. Soy tan pecador que Dios no me va a querer salvar a mí. He hecho cosas horribles y espantosas y vergonzosas que Dios no va a querer salvarme. Usted piensa que su pecado es más grande que la gracia de Dios. A veces nosotros decimos: ese perverso no se va a salvar. Ese no merece la salvación. Aquel otro merece estar en la parte más baja del infierno. Si yo fuera Dios, ahí lo mandaba directito a ese perverso, porque ha asesinado personas, ha abusado de niños, ha hecho cosas horribles. Así que yo lo mandaba hasta lo más profundo del infierno. Pero ¿qué dice ahí Tito 2:11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quién? A todos los hombres. ¿Ven? La gracia de Dios es universal también. El amor de Dios es universal. La gracia de Dios es universal porque se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos los hombres. Ahí va usted. Ahí va usted. La Biblia habla de usted. La Biblia habla de usted. Ahí va usted cuando Tito dice que la gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres. Ahí va usted. Usted que dice que ha pecado mucho. Usted que dice que no merece entrar al cielo. Usted que dice que ha sido traidor y perverso y miserable. Ahí va usted. Dios estaba pensando en usted, en usted, en usted, en mí, en todo pecador miserable. Por muy sucio que sea, por muy vergonzoso que sea, la gracia de Dios es suficiente. Es por eso que Cristo dijo en la cruz: perdónanos. Ellos estaban cometiendo un pecado muy grande, ¿verdad? Muy grande.
Pero sin embargo dijo, perdónalos. ¿Ve? Él derrama su amor ¿a quién? A todos los hombres. A todos los hombres. Ahora fíjense lo que dice Marcos 16:16. Ahí está otra vez el mismo mensaje. Ven, la Biblia no se contradice, enseña lo mismo en todas partes. Dice Marcos capítulo 16 en el versículo 16. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Ven? ¿En qué está pensando el Señor? Señor, ¿en qué piensas cuando quieres que vayamos por todo el mundo? ¿Quiere que andemos visitando los ríos y los lagos? ¿Quiere que comamos comidas de todas partes? No, Él no está pensando en comidas. Él no está pensando en lagos. Él no está pensando en vacaciones. Él está pensando en el mundo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a quién? Ahí se clarifica. Predicad el evangelio a toda criatura. ¿Ven? Si la salvación no es universal, ¿para qué ir por todo el mundo? ¿Para qué predicarle a toda criatura? Pero Cristo dice a toda criatura. Ahora, si nos movemos a Mateo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice lo mismo que Marcos. Vea lo que dice ahí. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos ¿a quién? Haced discípulos a todas las naciones. Cristo les está diciendo que discipulemos a todos los hombres. La pregunta es, ¿cómo se hacen discípulos? Ahí dice enseguida, bautizándolos. Ojo, ponga atención en esto, es muy importante esto, porque así como las sectas religiosas dicen que Dios solamente salvó a algunos, también dicen que el bautismo no es necesario para la salvación. Usted no necesita el bautismo, dicen. Es una obra, dicen. Dicen, el bautismo es una obra. Y cuando usted busca en la Biblia donde dice que el bautismo es una obra, no lo va a encontrar por ninguna parte. Por eso hay que volver a poner atención lo que dice la Biblia. Bienaventurado aquel que pone atención, aquel que mira atentamente la palabra. ¿Cómo se hacen los discípulos? Ahí dice cómo. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos. Para ser discípulo es necesario ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para ser salvos, Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La teología dice otra cosa. El catolicismo romano dice otra cosa. El catolicismo dice primero que sean bautizados y después que crean. Eso no dice Cristo. Cristo dijo el que creyere y fuere bautizado. Él no dijo fuere bautizado y después que crea. Él no dijo eso. La iglesia evangélica, las iglesias evangélicas dicen el que creyere será salvo y después bautizado. Pero Cristo no dijo eso. Cristo dijo el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ven? Lo podemos entender con los dedos, es algo muy simple. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ven? Es sencillo. El evangelio es sencillo, pero la teología lo ha complicado todo y por eso hay conflictos por todas partes. Tenemos una gran división entre iglesias e iglesias distintas y diferentes. ¿Por qué? Porque no quieren entender el evangelio sencillo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Quién? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces es muy importante eso. Ahora usted dirá, ¿necesito entonces ser bautizado para ser salvo? Sí, pero también necesita creer. Necesita arrepentirse de sus pecados. Necesita confesar con su boca que Jesús es el Señor. La Biblia hay que sumarla, mis estimados hermanos. La suma de tu palabra es verdad, hay que sumar la Biblia. ¿Qué debo hacer para ser salvo?
necesito creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Necesito arrepentirme de mis pecados. El apóstol Pablo eso dijo. También Pedro, todos en la Biblia eso dijeron: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Necesito confesar que Jesús es el Señor. Dice Romanos 10, 9 y 10. Y necesito ser sumergido en agua. Pablo creyó. Saulo de Tarso creyó, se arrepintió de sus pecados y se hincó a orar. Y entonces llegó el predicador y le dice: hermano Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Hay alguien aquí que necesita ser salvo? La salvación que Dios ofrece es para usted. ¿Qué hará usted con eso? Si hay alguien aquí que no es cristiano, le invitamos a que en este día usted invoque el nombre del Señor. Usted pida a Dios que lo salve. ¿Cómo? Ya le dijimos cómo. Crea de todo corazón, arrepiéntase, venga aquí al frente a confesar su fe en Cristo para ser bautizado y comenzar una vida nueva. ¿Habrá alguien aquí? Les ruego que estén de pie, por favor. Todos de pie. Si hay alguien aquí que quiera recibir el perdón de sus pecados, le invitamos a que venga aquí al frente. No le vamos a hacer cosas extrañas, no vamos a hacerle nada malo. El Señor ha dicho que hagamos todo decentemente y con orden. No vamos a hacer una indecencia aquí. Usted va a venir aquí para confesar delante de los hombres que usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que está arrepentido, y entonces va a ser bautizado para el perdón de sus pecados, y entonces usted se irá de aquí perdonado, en comunión con Dios. Así que le invitamos a que venga, no se detenga ahí. Yo sé que es una decisión difícil, pero es más duro perderse en el infierno. Cristo ya hizo el trabajo difícil. Él ya derramó su sangre en la cruz, ahora a usted le toca dar el paso. Dios no va a hacer nada especial con usted para que usted venga. Dios no lo va a mover para que usted venga. Usted tiene que moverse. Él dijo: el que crea. Usted puede creer o no creer. Él dijo: el que se arrepienta. Usted debe arrepentirse o no quiere arrepentirse. El que sea bautizado. Usted dice: no quiero o sí quiero. ¿Ve? La decisión ahora es suya. Así que si hay alguien que quiera venir aquí a comenzar una vida nueva, entonces venga ahora mismo. No se detenga, no se vaya muerto, no se vaya sin Dios. ¿Por qué? Porque puede ser la última vez. Usted va a decir: hermano, eso dijo ayer. Bueno, por la gracia de Dios estamos aquí otra vez, pero nuestra vida es como la flor, es como la neblina, es muy breve y frágil. Así que es mejor que venga ahora y esté listo para el juicio de Dios. De la misma manera, si hay hermanos que han caído de la gracia, les invitamos a que se arrepientan y confiesen sus pecados. El apóstol Juan dijo a los cristianos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. No importa que sea una cosa sucia, asquerosa y vergonzosa, usted confiese su pecado y será limpiado de toda maldad. ¿Ven? No hay razón para que nadie se vaya de aquí muerto. Hay suficiente gracia para que se vaya de aquí perdonado. Así que vamos a cantar un himno, y mientras cantamos el himno, usted puede venir aquí al frente, con toda confianza. Vamos a cantar ese himno y venga aquí. No se vaya muerto en sus pecados. Hoy es el día de salvación. Le invitamos a que venga aquí y se beneficie de la salvación que Dios ofrece.